¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Les damos la bienvenida a Pasos Perdidos. Estoy hoy con un nuevo compañero al que le doy la bienvenida, José Di Mauro. Gracias por compartir este rato. Es un gusto, Amanda, estar con vos. Te lo dije hace un rato, pero Sí. reconfirmo ahora. Me acuerdo aquellos tiempos en los que los viernes compartíamos así. Hacíamos 3 horas. De mucho debate y de mucha memoria también de la historia Sí, del Congreso. Así es, así es. Y hoy vamos a repasar un poco lo que quedó de la sesión de ayer. Vamos también a rememorar el legado del Papa Francisco. Son días, José, muy particulares, ¿no? Es poco frecuente en el Congreso tanta conmoción porque, bueno, sin duda la figura del Papa es trascendente, no solo de la Argentina, sino también transversal a todos los espacios políticos. Totalmente tiene sentido. Y bueno, recordemos, el Congreso se ha hecho tanto eco de la noticia que se conoció el mismo lunes, que bueno, corrió, por lo menos la Cámara de Diputados, corrió toda la agenda para la semana que viene. El martes ayer tuvimos, bueno, un homenaje en el recinto. Hoy tuvimos otro homenaje ya en el Salón de Pasos Perdidos. Y mañana, bueno, le toca a la Cámara de Senadores que hará su propio homenaje. Exactamente, estamos justamente recordando la memoria del Papa Francisco, todo el impacto que ha tenido a lo largo de su papado, pero también toda la historia que conocemos en Argentina antes de que fuera Papa, cuando fue cardenal, cuando fue además un referente también de la Iglesia, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Muy referenciado a la vida, al quehacer político y eclesiástico porteño, podríamos decir, pero bueno, sin duda después la trascendencia a nivel mundial. Y nos vamos a ocupar de repasar un poco los testimonios, han sido muy sentidos, anécdotas personales de algunos diputados, otras más reflexiones generales, las que escuchamos ayer, ¿no? Así es, y bueno, si querés vamos primero a los títulos y después... Dale, repasemos un poco los títulos, los temas más importantes de la jornada. Sesión especial, oficialismo y oposición rindieron un sentido homenaje al Papa Francisco en la Cámara de Diputados. Bueno, el homenaje interreligioso al Papa Francisco, al que hacíamos referencia recién, se realizó en el Salón de los Pasos Perdidos con referentes de distintos cultos. Caso Libra, la interpelación a los 4 funcionarios se postergó para el próximo martes, 29 de abril. Y eso, estábamos compartiendo todo lo que sucedió ayer, así que aprovechamos para darle la bienvenida a nuestra compañera y colega Melissa Jofré, que también estuvo presente. Meli, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo están, Amanda, José? Buenas tardes. Sí, bueno, una sesión poco habitual, primero por empezar, ¿no? Una sesión excepcional en la que se rindió homenaje al Papa Francisco. Y bueno, vimos oficialismo y oposición unidos, ¿no? En discursos que reivindicaron su figura, su rol frente a la Iglesia Católica durante estos últimos 12 años. Y también, bueno, terminó la sesión ahí con un gesto, ¿no? de amabilidad que se vio entre Martín Menem, el presidente de la Cámara, y Germán Martínez, el jefe de Unión por la Patria, que justamente suelen tener muchísimas diferencias en las sesiones. Y de alguna manera abogaron por sesiones pacíficas, aunque admitió finalmente Menem que, bueno, no cree que pueda llegar a pasar, pero que sería lo ideal que sesiones como la que se desarrollaron ayer, bueno, pudieran darse más seguido con un diálogo cordial y también, bueno, y un ambiente un poco más relajado, digamos, menos iracundo, que en general en las últimas sesiones hemos visto intercambios un poco subidos de tono, incluso momentos poco felices donde hubo intercambios también de fuerza física en el recinto. Y difícilmente se prolongue el espíritu franciscano. Ojalá que se mantenga, pero bueno, complicado sí, en un año electoral sobre todo. Pero eso es lo bueno en última instancia de que muchos se preguntan por qué se postergó todo eso. Y hoy lo hablábamos con Martín Bravo en el programa anterior. Y un poco, bueno, imagínense, bueno, si temas tan disruptivos como tan controversiales como los que se iban a tratar esta semana, bueno, ese espíritu de Francisco no se iba a notar para nada. Exactamente, la conciliación era importante y tener un poquito de concordia dentro del recinto
en un contexto difícil y también con un contexto, hoy miércoles, marcha de jubilados también. Vamos a repasar algunos de los discursos, fueron largos, fueron muchos diputados y diputadas tomaron la palabra. En este caso, el diputado, el primero que vamos a escuchar es Julio Cobos, que contó una anécdota personal en definitiva, en relación a... no, lo que vamos a hacer primero es ir a la Basílica de San Pedro, sí. Ahí... Justamente ahora, ahí se está desarrollando, vamos a contar un poquito cómo es el organigrama. Justamente ahora está miles y miles de fieles que, bueno, dan la despedida al cuerpo de Jorge Bergoglio, el Papa Francisco. Esto se va a prolongar hasta mañana, jueves, justamente. Mañana arrancan formalmente los funerales, y que se prolonga hasta el sábado, y el sábado es con la presencia de cientos de dignatarios que van a asistir al entierro, finalmente, del Papa Francisco. Sí, en este momento lo que se está haciendo es que la feligresía, las personas que están llegando a Roma para despedirse del Papa puedan hacer ese tránsito para acercarle obviamente su despedida, su saludo final. Han declarado en las últimas horas que hay muchos vuelos de aerolíneas argentinas hacia Roma que estuvieron agotados en las últimas horas. Muchos argentinos que también van a ir a despedirse del Papa entre hoy y mañana, y ya las formalizaciones de los funerales más formalmente es un jefe de Estado, así que hay toda una acción y un desarrollo muy particular para la despedida del Papa, pero en este caso la primera instancia es sobre todo una iglesia abierta a la ciudadanía, a los creyentes, un poco lo que también tenía previsto o lo que profesaba el Papa Francisco, dando la oportunidad de todas aquellas personas que están muy conmovidas aquí también en Argentina, tanto en la catedral como en la catedral de Flores, en la iglesia del barrio de Flores estuvieron muchos también participando de su último adiós, de la despedida, de sus sentimientos puestos ahí al servicio del Papa. Así es, sí, en la Basílica de Flores. Yo la tengo muy cerquita, la iglesia esa. Y bueno, y hace poco, vos sabés que habían venido parientes de Australia, justamente, y los llevé a hacerlos conocer, y conocí yo, porque no había ido nunca al lugar donde Jorge Bergoglio vivió sus primeros días de su infancia. Justamente hay una placa en la calle Membrillar, donde, bueno, ahora se armó todo un escenarios también de recordación también por estos días. Claro, y es esa instancia justamente para poder poner en contacto a todo el pueblo con, bueno, un personaje muy especial, muy particular como era el Papa Francisco. Sí, bueno, un poco de esto fue lo que ayer quizás sí generó controversia entre algunos diputados, diferencias, ¿no? Respecto de, bueno, si iba una comitiva o no, una delegación parlamentaria al funeral del Papa Francisco, que sabemos van a asistir, bueno, el presidente Javier Milei y otros funcionarios del Poder Ejecutivo. Finalmente se confirma hoy que, bueno, no va a ser oficialmente algo que esté costeado por esta Cámara de Diputados. En todo caso, si algún legislador en lo personal quiere viajar y puede viajar, porque esto que vos decías, Amanda, también respecto de los vuelos colapsados y una ciudad de Roma que ya está sin reservas para nada. Exactamente, no es fácil llegar hasta ahí, hay mucha gente que se está acercando, hay muchas personas también con bueno, la necesidad de despedirse físicamente, en vivo e en directo, ahí en la zona del Vaticano. Así que vamos a estar compartiendo con ustedes todas estas imágenes, están en vivo y en directo, obviamente desde la Basílica de San Pedro, pero es una manera también de mantener acá a la distancia, tantos kilómetros de distancia, la cercanía con todo ese proceso de despedida del Papa Francisco. Ahora sí, vamos a pasar a recordar algunos de los testimonios. Decíamos, el primero va a ser el de Julio Cobos, que ayer hizo referencia, como decíamos, inaugurando, fue el primero, ¿no?, en hablar, de hecho, inaugurando esta serie de homenajes al Papa Francisco, un acuerdo entre todos los bloques para suspender las actividades políticas que por ahí generan controversia y darle un tiempo de homenaje y de recordación a Jorge Bergoglio, el Papa Francisco. Como era de esperar, el nombre
eligió Francisco en honor, estimo yo, a su orden religiosa, de la cual la conocí yo porque el catecismo lo hice en una iglesia muy humilde del barrio Bancario, barrio Vaperón se llamaba en ese tiempo, después se llamó Bancario, y respondía a la orden de los franciscanos. Así que creo que toda su gestión como papa no pudo desprenderse de esa orden religiosa, que justamente tiene que ver con la preocupación por los sectores más humildes, por la paz, por la inclusión social. Tuve la oportunidad de ser recibido por él y alojado en Santa Marta. Creo que fueron 2 o 3 días, me parece que 3. Y la verdad que un lugar donde irradiaba humildad, sencillez, verlo al Papa desayunando, por ahí charlando con algunos cardenales, obispos, generalmente gente religiosa la que estaba ahí, y la verdad todo un lugar cargado de emotividad por toda la historia que eso representa. Así que creo que venimos a despedir un hombre que en 12 años visitó más de 60 países y pudo transformar la Iglesia, o por lo menos intentar cambios profundos. Algunos quedaron en el camino, pero otros lo materializó, y con su espíritu reformista, tratando de adaptar la Iglesia también a los cambios sociales y culturales que transitaba la humanidad y el mundo. El recuerdo del Papa Francisco en este caso también, mucho destacaron la sencillez, ¿no? Es como la característica, la sencillez del Papa y la austeridad como una de las características que se escuchó repetidamente en los discursos, algunos, como decíamos, desde lo personal y otros desde la figura en sí misma que representa el Papa Francisco, la cercanía que tiene que ver con un Papa argentino, ¿no? Y que además puso mucho la impronta nacional o la identidad argentina en su papado. Y los cambios profundos, como decía Julio Cobos, que implementó en la Iglesia, bueno, fueron 12 años, ¿no? Un tiempo, fue breve para lo que son los papas, habrá que ver el papa que resulte electo en el próximo cónclave, de qué edad es elegido. Siempre se supo que Bergoglio iba a ser un papa que no iba a tener décadas y décadas, porque bueno, por la edad que ya tenía una edad muy avanzada, y bueno, finalmente me gusta el tema de Julio Cobos, que él siempre hace habla en primera persona y hace su introducción desde donde la ve, él desde su cercanía a la Iglesia. Bueno, en general los mendocinos son muy cercanos a la Iglesia, pero él participó, él fue salesiano, algo así, lo mencionó en ese momento. Veamos lo que decía también el diputado tucumano Agustín Fernández. Con pesar vengo hoy a este recinto a rendir homenaje al Papa Francisco, el Papa del fin del mundo. Un hombre cuya fe inquebrantable estuvo al servicio abnegado de los más humildes, y su vida encontró plenitud trabajando por la paz, la justicia y el amor en este mundo. Su figura ya pertenece a toda la humanidad. Jorge Mario Bergoglio trasciende nuestras fronteras con su legado de la casa común. Nos inspira a seguir construyéndola, ladrillo a ladrillo, e iluminarla en la caridad de luchar contra la cultura del descarte. Así también a reencontrarnos como hermanos más allá de nuestras diferencias, y nos recuerda a todos los actores políticos que la función pública es una forma de caridad, siempre que la misma busque el bien común. La voz del pastor se ha callado.
Sus acciones y sus enseñanzas quedarán entre nosotros y será responsabilidad nuestra seguir el camino que Él nos ha indicado. Más allá del dolor que nos produce su partida, debemos continuar la marcha, superar las desigualdades, las injusticias y las faltas de oportunidad. Su papado fue un faro en medio de la tormenta, en un mundo convulsionado. Francisco fue la voz que nunca cayó, denunció la indiferencia global, interpeló a poderosos, defendió la vida en todas sus formas y clamó incansablemente por una humanidad más fraterna. Renunció a todo ornamento de poder siguiendo su conducta jesuita. Supimos desde ese momento que algo distinto estaba ocurriendo. Se llamó como el Santo de Asís, haciendo en ese mismo instante una declaración de principio: humildad, pobreza y paz. Fueron más de una treintena de diputados los que hablaron. No hablaron los 257 porque no se puede, pero fueron muy representativos. Hubo algunas ausencias, no todos pudieron estar presentes también, porque desde temprano, ya desde el día lunes, circulaba la posibilidad de que se suspendiera la sesión que estaba prevista, que era la interpelación a los funcionarios, así que tuvieron principalmente representantes, autoridades de bloques o algunos representantes más o con mayor cercanía, ¿no? Sí. Al Papa Francisco. Sí, estuvieron todas las bancadas, menos el Frente Izquierda, que decidió no participar. Y bueno, como vos bien decís, algunos de los discursos fueron anécdotas personales de aquellos diputados o diputadas que lo conocieron a Francisco siendo aquí Bergoglio. Uno de ellos, por ejemplo, que decía la buena relación que tenía con él a través de cartas, y telefónicamente fue Cristian Ritondo, que estuvo ahora muchos años en la ciudad. Ah, bueno, mira, justo. Y bueno, y otros que quizás, bueno, no llegaron a conocerlo o tampoco profesaban la misma fe, como por ejemplo en el final, el cierre lo hizo la diputada de La Libertad Avanza, Nadia Márquez, que ella es pastora evangélica, y bueno, decía que más allá de algunas diferencias no podía dejar de destacar la figura que había sido el Papa y de coincidir en lo que compartían, que era la fe, ¿no? Exactamente, y le tocó también izar la bandera en homenaje a Eduardo Valdés, el más conocedor, digamos, el más amigo del Papa que tenemos acá en el Congreso. Claro, totalmente. Él fue, recordemos, fue embajador entre 2014 y 2015 en el Vaticano. Y el otro día lo escuchaba, las anécdotas que tiene con el Papa Francisco, que son, bueno, imperdibles y muchísimas. Lo que hizo él fue también un repaso, perdón Amanda, de viajes de que hizo junto a Francisco, como uno de los viajes a Cuba. Vamos a escuchar ahora a Santiago Cafiero de Unión por la Patria. Y hoy esa ausencia pesa, es una ausencia dolorosa. La siente cada uno de los que estamos aquí, pero también y sobre todo la sienten los que no tienen voz, porque si hay algo que fue Francisco, fue la voz más potente de los que no tienen voz. Fue esa palabra justa y convincente cuando el resto callaba. Fue siempre esa valentía que no especulaba cuando todos especulaban. Yo tuve la enorme posibilidad y enorme gracia de conocerlo en el 2014. Lo visité en ese momento, él llevaba muy poco tiempo de papado. Estaba prácticamente recién llegado. Después de todos los protocolos que uno tiene que cumplir para llegar hasta esa oficina, encontré en esa oficina, en la oficina del Papa, a un cura argentino, a un cura de barrio. El Papa Francisco, Jorge, el padre Jorge, era un cura de barrio. Estaba preocupado por los temas cotidianos. Por supuesto que, como se comentó aquí, tomó grandes banderas de la discusión universal, las cuestiones migratorias. Se posó siempre con una palabra justa allí donde se debatía y se debate aún la dignidad humana, en los campos de refugiados, en las cuestiones vinculadas al cambio climático, es decir, hasta incluso terminó siendo una voz potente con respecto a los endeudamientos irresponsables que se hacen en los países y que quedan luego
pendiente para los pueblos. Francisco fue todo eso y mucho más. Muchas de las cosas que dijimos acá y mucho más. Con el tiempo, desde ese 2014 en adelante, tuve la enorme posibilidad de construir vía mails, carta, algún que otro encuentro, una relación. En mi paso por la Cancillería me permitió también conversar con él temas muy puntuales vinculados a cuestiones, por supuesto, de nuestro país, pero que iban muy variadas, digamos, ¿no? Hago un poco de memoria, pero el 7 de octubre, por ejemplo, con el atentado que sufre en manos de Hamás, que sufre Israel, cómo eso lo conmovió, cómo él ayudó y me ayudó en ese momento, siempre con una palabra justa, siempre acercando soluciones, por ejemplo, a la evacuación de más de 1000 argentinos que estaban allí, muchos de esos niños y niñas. O también en el trabajo que se hizo de la Cancillería, por ejemplo, en ese mismo caso, a la hora de rescatar argentinos, ciudadanos y ciudadanas que estaban siendo secuestrados por Hamás. De esto y de muchas otras cosas que me guardo, por supuesto, para mí y que comparto habitualmente con mi familia, la calidez de esta persona. La última vez que lo vi fue en noviembre del año pasado. Tuve la posibilidad de conversar con él. Nuevamente me regaló con una enorme generosidad, me regaló un tiempo preciado, un tiempo precioso para mí. Sus frases, recuerdo ahí, la frase de Francisco siempre, por lo menos conmigo, tiraba frases y uno después con el tiempo las iba desmenuzando y las iba aplicando a diferentes realidades. Claro, nosotros venimos todo de la política, entonces todo lo que decía Francisco lo poníamos en código político. Hoy quizás, después con el tiempo empezás a pensar en otro tipo de abordaje. En ese momento me dijo, me acuerdo de su última frase, de una conversación que tuvo conmigo, me dijo: el tiempo es más importante que el espacio, la realidad es más importante que la idea y el todo es más importante que las partes. Aquí la voz de Santiago Cafiero justamente, y lo había adelantado Meli. Faltaba poder escuchar a Cristian Ritondo, presidente del bloque del PRO. La partida del Papa creo que nos conmueve a nosotros como argentinos, pero conmueve a toda la humanidad. Y es cierto que, como decía un diputado recientemente, que muchas veces tal vez no le poníamos la mirada a lo que hacía el Vaticano o lo que hacía un Papa como se la pusimos en los últimos 12, 13 años todos nosotros. Pero sí es cierto que en un mundo atravesado por guerras, por tensiones, por diferencias, por fragmentación, el Papa Francisco siempre quiso y trabajó para que el encuentro, la reconciliación sean un motivo no solamente para los argentinos, sino para toda la humanidad. Y lógicamente todos nos queda una deuda, creo, pendiente, porque no vino a la Argentina, y creo que muy sabiamente por no ser parte de ninguno, por no tomar parte, porque para que ninguno de nosotros, de la política, tal vez termine utilizando su visita. El Papa ha dejado tanto en el Laudato Si como en el Fratelli Tutti, nos invita a pensar muchísimo en muchos de los fragmentos de los dos, y no solamente a los católicos, sino a todos. También otra mirada que me parece que en la política tiene que ser tomada como ejemplo, ¿no? Cuando decía que prefería una iglesia accidentada por salir a las calles antes que la iglesia enferma encerrada. Me parece que también muchas veces tiene que ser un desafío para los que hacemos política, que es más difícil salir accidentado, pero dejar de encerrarnos para entender que esa desconexión muchas veces y ese encierro nos lleva a tomar decisiones erróneas en la política. Y poder transformar desde el lugar que estuvo la realidad. Lo hizo acá, lo hizo en el papado, y como argentino, como católico, como presidente del grupo parlamentario de amistad con la Santa Sede, quiero rendirle hoy este homenaje de todo este Congreso, de esta Cámara de Diputados, y que descanse en paz.
y que su mensaje de fraternidad, de amor y de humildad siga guiando el camino de millones de hombres y mujeres en el mundo y ojalá que a millones de hombres y mujeres en Argentina. Gracias, señor presidente, y que el Papa Francisco, don Jorge Bergoglio, descanse en paz. Más palabras sentidas de los diputados nacionales en homenaje al Papa Francisco. Así es, bueno, escuchábamos a Cristian Retondo. Bueno, vamos a un breve corte y después seguimos con más Pasos Perdidos. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas.
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Lo que aquí en Pasos Perdidos, ¿te estás pasando bien, José? Muy bien, muy bien. Muy bien. Y estamos, ahora nos vamos a la provincia de Tucumán. Sí, nos vamos a Tucumán, que tenemos a nuestro primer entrevistado. Le agradecemos al diputado Agustín Fernández por estos minutos aquí en Pasos Perdidos. Él es diputado del bloque Independencia, es referente, es presidente además del bloque. Muchas gracias, diputado, por este ratito aquí en Pasos Perdidos. Estamos con José Di Mauro, Amanda Alma lo saluda, Melissa Jofré también aquí en la mesa. Muy buenas tardes, gracias por este contacto, Alma, José y Melissa ahí en estudios. Habíamos repasado hace un minuto nada más su testimonio, su palabra en el día de ayer por la despedida al Papa Francisco, muy sentida, muy profunda también. ¿Cómo vivió la sesión de ayer con todas las cosas que se pusieron en común, las diferentes miradas de los diputados a partir de, bueno, esta noticia que es triste, que es dolorosa, pero que también nos da oportunidad de parar un poco la pelota y reflexionar? Esa creo que son las palabras que estás diciendo, Alma. Parar un poco la pelota, reflexionar. Lo decía ayer en el discurso, el recinto por un momento se tenía que elevar sobre las distintas grietas que hay, que existen, que son reales, que sabemos que es así, pero ayer había que hacer una pausa en el trabajo cotidiano para rendir entre todos, creo, un sentido homenaje a la figura del Papa Francisco, un Papa argentino que hoy
el mundo le está rindiendo homenaje. Si vemos, digamos, las imágenes de lo que es este momento el Vaticano en Roma, sabemos que toda la gente, el pueblo y seguramente el sábado, todos los líderes mundiales van a rendir ese homenaje a Francisco, que nos deja una enseñanza y quedará en cada uno de nosotros si estamos a la altura de lo que él ha dicho, si podemos llevar algo de su mensaje en nuestra vida, en nuestra tarea, en nuestro trabajo, a cada uno desde el lugar que ocupe o el rol que tenga. Ese será el desafío hacia adelante. Él ya hizo su parte, él ya trabajó por un mundo mejor, un mundo en concordia, un mundo en unión, y veremos si cada uno de nosotros podemos ser, aunque sea en parte, discípulo de esa palabra. Diputado, hay muchos que tienen como pendiente del Papa Francisco el hecho de que no haya venido a la Argentina. Cada uno hace su propia interpretación. ¿Cuál es la suya? Yo creo que Francisco, más allá de que todos lo hubiésemos querido en Argentina, esta situación política, seguramente de un lado o de otro iban a tirar, digamos, de la sotana del padre para ponerlo en un lado. Así que en una parte de mis palabras ayer decía que él no puede estar de visita en algo que le es propio. Argentina es su casa, él trabajó en cada villa, en el arzobispado, él escuchó, digamos, cada una de las plegarias, vivió acá. Y hoy está más presente que nunca en cada una de las casas y en cada uno de nuestros hogares. Así que más allá de que habría sido algo hermoso para todo el pueblo argentino, él siempre visita Argentina, siempre estará con nosotros. Así que para mí esa situación está saldada. Creo que tenemos que escuchar sus palabras en cada una de las cosas con ese acento tan cotidiano, tan de Buenos Aires, en cada una de las palabras. No seas salame en esto, hace tal cosa, o sea, un porteño nato para ustedes ahí, así que uno lo interpreta, lo siente así que está presente más que nunca, ¿no? Diputado, ¿qué tal? Melissa Jofrel lo saluda. Bueno, preguntarle también porque los homenajes se van a multiplicar con el correr de los días y consultarle cómo se vivió tanto la noticia como estos días en la provincia de Tucumán. Si se rindió alguna misa en homenaje, cómo la ciudadanía respondió a este fallecimiento, a esta pérdida del Papa. Tucumán no fue la excepción, Melissa, a lo que está sucediendo en toda la Argentina y en muchas partes del mundo. Se hicieron las distintas misas en la catedral. Justo en el día de ayer yo estaba en Buenos Aires, en el Congreso, pero en Tucumán se lo siente de la misma forma. Tucumán es un pueblo y una provincia con profundas raíces católicas, con gran arraigo en el tema de la iglesia, así que podemos decir, o le puedo decir, que toda la sociedad en su conjunto lamenta enormemente la partida de este pastor, ¿no? Quería volver a la actualidad, diputado de aquí de la Cámara. Bueno, ayer fue como un momento de pausa, toda esta semana es un momento de pausa de las discusiones. Se apagará, sí. Sí, obvio, hay que volver a la realidad lamentablemente. Mañana el Senado de la Nación va a hacer lo propio también en una sesión especial convocada para este fin, una sesión ordinaria, pero convocada para el fin del homenaje al Papa Francisco. Te hablo un poco la realidad de la Cámara.
Quedan por delante muchas acciones. Inicia el trabajo de la comisión investigadora de la estafa con la criptomoneda Libra. Usted no participa de esa comisión. ¿Cuál es su mirada desde los márgenes también, digamos, de la disputa dentro del el recinto? Y también cómo va viendo la agenda parlamentaria, ¿no?, en estos meses que ya arrancaron y en un año electoral como es este. Yo creo que en el tema de la comisión que se está por formar, digamos, en el transcurso de la próxima semana, habrá integrantes que más allá de lo que se encuentre, de lo que vean y de lo que decidan ahí, habrá un sector que dirá que el presidente Milei no hizo nada y habrá otro sector que más allá de lo que pase dirá que esa situación es culpable. Lastimosamente para todos nosotros, o sea, vemos en la conformación misma de las comisiones cómo está, digamos, la configuración y la situación de ahí. Nosotros hemos visto, digamos, con claridad que hay un presidente que promocionó esa criptomoneda, que esta situación fue así. Nosotros esperamos que sea la justicia quien investigue, quien decida qué es lo que pasó y si eso está enmarcado en alguna situación que amerite una sanción por parte de la justicia, más allá de todos los temas y que cada uno de los diputados tiene todo el derecho a preguntar, a decir y a hacer sus exposiciones, también lo que salga de esos temas será, digamos, en un año electoral que va a atravesar a toda Argentina y que provincias ya están empezando con su situación electoral, tendrá un tinte electoral, no me cabe la menor duda, esta situación. Así que es esa la visión del bloque Independencia en esta situación y en este contexto. De ahí, Alma, creo que la agenda cada vez, digamos, al presidente de la Cámara se le tornará más difícil hablar o llevar adelante las distintas secciones por la fragmentación misma que está habiendo en la Cámara. Estamos viendo que... Sí, José, disculpe. No, iba a preguntar justamente usted mencionaba la agenda y bueno, en la agenda vemos que el miércoles que viene, a partir de las 14, hay prevista una reunión que es atenta a los emplazamientos que ha establecido la Cámara y bueno, tiene que ver con el debate de la moratoria previsional. Justamente, bueno, le quería preguntar sobre su postura sobre el tema. O sea, en ese sentido, José, nosotros no nos cabe ninguna duda que todos los jubilados necesitan una recomposición, pero esto lo van a decir, digámoslo, todos los diputados de la Cámara. La cuestión es cómo se da verdaderamente ese aumento para que no queden en palabras demagógicas en lo que hay que hacer. Sabemos que hay un sistema que está desfinanciado, sabemos que la cantidad de trabajadores activos no llega a cubrir la cantidad de pasivos que hay en este momento. Nosotros creemos que en esa situación tenemos que ver cómo se va produciendo, digamos, algunas reformas en materia laboral para que podamos insertar más personas en blanco para poder sostener un sistema de reparto que lo tenemos, que está instalado para que esta discusión sea en base cierta. Pero cuando eso se pone en el tapete y eso está en discusión, ya salta, digamos, el tema gremial que creen que vamos por los derechos laborales o por situaciones laborales. ¿Cómo le podría decir? Creo que tenemos que hacer una agenda 2050, una agenda en donde discutamos a 25 años lo que todos queremos
para Argentina y ponernos de acuerdo ahora en esa agenda para que no tengamos especulaciones políticas y viendo cuál va a ser el próximo gobierno, si un gobierno va a caer, si quién lo va a suceder, porque si no vamos a estar trabadas en disputas estériles y que no van a conducir a ningún fin porque cada parte o cada sector quiere llevar agua a su molino. Entonces, si empezamos a discutir con seriedad y ponemos que para tal año en donde ninguno sabe si va a estar o no, pero creemos que es lo mejor para la Argentina, vamos a poder dejar algunas cosas, por decirle en esta situación cómo se tiene que abordar desde nuestro punto de vista y sin tener toda la verdad de la situación en este caso, de lo que opinamos. Los jubilados necesitan una recomposición salarial y en este caso el gobierno nacional tiene que hacer los esfuerzos necesarios o ver cuáles son las otras partidas ya de las tantas que ha recortado para poder darle. También en ese contexto sabemos, digamos, que cualquier situación demagógica por el simple hecho de darle un aumento trae consecuencias en todo lo que hace a la economía nacional y a esta relativa estabilidad, digamos, que se ha logrado en la situación macro, porque sabemos que la micro, digamos, en todos sus estamentos está sufriendo los cimbronazos de acostumbrarlo a una macro que no la teníamos en un tiempo de esta parte. Entonces, para eso necesitamos que cada uno de los actores políticos, entre los que me incluyo, demos un debate sensato y sin chicanas para poder sacar la mejor tajada en un tiempo electoral y sacar un rédito político efímero que no hace nada más que dilatar la solución que los jubilados necesitan con urgencia de un tiempo a esta parte. Diputado, y hablando de tiempo electoral, ¿cómo están las expectativas en la provincia de Tucumán respecto, bueno, de que a lo largo de lo que va en la gestión de Javier Milei, el gobernador Osvaldo Jaldo ha sido uno de los gobernadores, bueno, cercanos a la gestión nacional? ¿Cómo se reconfigura el peronismo de cara a, bueno, a la presentación de listas que tendrá que haber y los candidatos que tendrán que presentarse este año? En ese sentido, Melissa, nosotros, digamos, la nacional la tendremos en octubre. Al sacarse las PASO, tenemos que ver si hay distintas posiciones, que la hay en el Partido Justicialista de Tucumán, cuáles son las posiciones y cómo vamos a definir las posturas distintas que hay en el peronismo tucumano de cara a las elecciones de octubre. Y en ese octubre tendremos, digamos, el mejor termómetro, y que es la encuesta a cielo abierto, cuando la gente vota y dice que es lo mejor y de las distintas conductas que hemos tenido. Nosotros hemos apoyado determinadas leyes del gobierno nacional porque creíamos que había una situación y un contexto en el país en ese momento que ameritaba tomar esas decisiones de fondo drásticas, porque la situación del país no era buena en determinado momento. Ahora creo que hay que hacer una revisión de esa situación, digamos, política, para que vean el tema de los jubilados, por ejemplo, cómo se hace en el tema de la obra pública, porque Tucumán no está exenta de sentir los cimbronazos en la obra pública. Si bien hemos trabajado más de un año, en este año y meses que vamos, en el caso para que el tema del procrear, que fue suspendido en todas las provincias, pase a la provincia de Tucumán, cosa que ya se logró, y estamos hablando de cerca de 3.000 viviendas, pero se pasaron, digamos, todos los terrenos, que son más de 100 hectáreas, y las obras de infraestructura que estaban hechos hasta la fecha.
pero fueron pasadas, digamos, sin financiación. Y en eso estamos viendo desde la provincia cómo reactivamos para que cerca de 5.000 trabajadores de la UOCRA no sigan parados y vayan ingresando como están ingresando en este momento, y que cada casa que se vaya haciendo, sean estas 10, 20 o 30 de las 3.000 proyectadas, se vayan entregando inmediatamente para que no se deterioren o se pierdan, digamos, por los distintos vandalismos que hay en obra a lo largo y a lo ancho de la nación. Es lo que estamos haciendo, es en lo que estamos trabajando a la par del gobernador Osvaldo Jaldo, y es esa la tesitura. Para nosotros, digamos, en nuestra posición sabíamos que teníamos que tomar decisiones fuertes y firmes por todos los tucumanos. Había distintos posicionamientos en algún momento que no estaban representados en los intereses de los tucumanos. Así que fue esa, digamos, la situación, es eso en lo que estamos trabajando. Le digo, digamos, ahora en este caso del Procrear, porque Tucumán no tiene minerales o no tiene regalía por petróleo. Nosotros dependemos de una situación de la coparticipación que viene de Nación, y también hemos visto cómo entre un 8 y un 10% han caído, digamos, los ingresos coparticipables por la caída del consumo, o sea, del IVA directamente de lo que estamos hablando. Así que estamos trabajando conjuntamente con el gobernador en todas estas situaciones, y trabajaremos todo lo necesario para encaminar la provincia. Tenemos por adelante nosotros 2 años y medio más de gobierno provincial, y vamos a hacer todo lo necesario para que cerca de 2 millones de tucumanos tengan una vida mejor. Gracias, diputado Agustín Fernández, por este minutito aquí en Pasos Perdidos. Le agradecemos mucho porque hace bastante no podíamos tener la oportunidad de conversar, así que nos quedaríamos más rato, pero el tiempo en la tele es muy exigente, así que le agradecemos esta deferencia de atendernos unos minutos. Le agradezco, como siempre, a Alma, a usted, a José, a Melissa ahí en el estudio, así que estoy a disposición de ustedes las veces que los requieran. Han sido ustedes muy amables como siempre, y que tengan muy buenas tardes. Igualmente, hasta cualquier momento. El diputado Agustín Fernández del Bloque Independencia, los primeros que se escindieron de Unión por la Patria. Una rueda de auxilio indispensable para el gobierno nacional. Vamos a la pausa rápidamente, nos queda un bloque más, nos queda todavía mucha información para compartir con ustedes aquí en Pasos Perdidos. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Me imagino campo, siempre verde, naturaleza. Llegás a casa y la comida favorita de tu vieja. ¿Puede ser que te guste hacer snorkel?
Llegamos ya al final casi de este programa, último bloque, y lo habíamos dicho al principio en los títulos, ¿no? Hoy hubo un homenaje, además de la sesión especial del día de ayer, interreligiosa. Interreligiosa se desarrolló, fueron 50 minutos en el Salón de Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados y bueno, fue a pedido de la diputada Lourdes Arrieta, que había, hoy me enteré que había cambiado el nombre del bloque, sí. Ya no es más Fuerzas del Cielo. Transformación, me contaba Meli, sí. Justamente, y bueno, finalmente, bueno, se concedió eso y participaron muchos representantes de todas las religiones. Estuvo presente el presidente, obviamente, de la Cámara, Martín Menem, estuvo también la vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Juliana Santillán, también de la Libertad Avanza. Hubo representantes de diferentes credos, esto que contábamos hace un rato respecto de muchos diputados nacionales que profesan otras religiones y que ayer hicieron uso de la palabra y hoy también convocaron a referentes de esos credos para que participaran en Pasos Perdidos de este homenaje. Vamos a repasar, si te parece, José, lo que decía, un fragmento, obviamente, de lo que decía hoy más temprano Martín Menem, presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Muy buenas tardes. Señoras y señores, autoridades presentes, embajadores y miembros del cuerpo diplomático, representantes de distintos credos y comunidades religiosas, estimados invitados. Antes de continuar con lo que tenía previsto transmitir, quería hacer un agradecimiento especial a todos los diputados de esta Cámara que a través de sus presidentes de bloque fueron capaces de ponerse de acuerdo en que en el día de ayer lleváramos una sesión homenaje en un clima de concordia, tal cual lo hubiera querido Francisco. Y también fueron capaces de propiciar, a partir de una idea que surgió de uno de los integrantes de la Cámara, de hacer hoy esta ceremonia para homenajearlo a Francisco. Ojalá que la luz de él, desde el lugar donde esté, nos ilumine a seguir en esto que ocurrió ayer: diálogo, concordia, fraternidad entre los integrantes de distintas fuerzas políticas. Ayer se vivió un día distinto en la Cámara de Diputados y ojalá que podamos seguir en ese clima en lo que viene de ahí para adelante. En lo personal, tuve la suerte de conocer hace mucho tiempo a Juan Pablo II, que hablaba recién la diputada Santillán, y me quedé con las ganas de conocerlo al Papa Francisco. Calculo que muchos de los que están presentes hoy tuvieron esa enorme oportunidad que les debe haber dado la vida. No la tuve, era uno de mis deseos que quedara trunco. Pero bueno, la vida, Dios sabrá por qué. Es un profundo honor para mí, como presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, dirigirme a ustedes en este acto de reconocimiento y homenaje al Santo Padre, el Papa Francisco, un hombre que, desde su elección en 2013 como sumo pontífice, ha sabido encarnar con sencillez, pero con firmeza, los valores universales de la humanidad: compromiso, humildad y solidaridad. Francisco, el Papa del fin del mundo, como él mismo se presentó en el balcón de San Pedro, supo ejercer un liderazgo profundamente humano en el escenario internacional. Su voz clara y valiente ha sido guía en momentos de creciente conflicto global y su mirada, centrada en los vulnerables, movilizó sentimientos y opiniones en todo el planeta y en cualquier lugar donde haya llegado a estar presente su figura. No podemos, bajo ningún punto de vista, omitir su calidad de verdadero líder. En tiempos marcados por la fragmentación y el deterioro de la globalización, el Papa Francisco ha tendido puentes entre naciones, culturas y religiones.
Su constante práctica de diálogo interreligioso fue una herramienta de paz invaluable. Gracias a Francisco aprendimos que, más allá de las diferencias, todos compartimos una misma dignidad. Todos somos hijos de Dios. Como argentinos, debemos sentirnos honrados de contar con una figura como la suya, que va a continuar proyectando los valores más nobles de nuestra nación hacia todos los rincones del planeta. Hoy día, honramos el legado de Francisco con gratitud por su incansable labor al servicio de la paz, la justicia y como representante del pueblo argentino. En mi carácter de presidente de esta honorable Cámara, quiero cerrar este homenaje instando a todo el cuerpo parlamentario a trabajar desde nuestras diferencias por la Argentina que amamos y teniendo en mente el futuro que le vamos a dejar a nuestros hijos. Gracias, Santo Padre, que tu testimonio siga sembrando unidad, verdad y esperanza. Muchísimas gracias. Bueno, aquí más o menos concluye las acciones de la Cámara de Diputados de este lado de Pasos Perdidos con una resolución que se aprobó en la jornada de ayer, con una sesión especial donde los distintos bloques dieron su palabra y este encuentro interreligioso donde también algunos referentes de las diferentes religiones argentinas dieron su testimonio con la participación de diputados y diputadas de la Nación. Y el ciclo se cerrará mañana en el Senado justamente con el homenaje que se va a hacer en el recinto. Recordemos que la sesión que nunca se anunció, pero bueno, que se va a hacer finalmente, que tiene que ver con ficha limpia, con pliegos de diplomáticos, se pasa para el 7 de mayo. En las próximas semanas, no la próxima semana, sino en 15 días luego del feriado del 1 de mayo y la semana que viene retoma la actividad normal la Cámara de Diputados. Ahora en un ratito vamos a estar repasando todas las comisiones, que son bastantes, 29, 30, mucha actividad acá en el Congreso Nacional. Pero ya dejamos un poco de lado, terminando casi el programa de los homenajes al Papa Francisco, recordando que están los feligreses, bueno, recorriendo también la Basílica San Pedro para poder homenajearlo y darle su último adiós. Volvemos a los temas mundanos, Meli, de aquí del Congreso de la Nación, los temas que son un poco conflictivos a esta hora, que buscan dictamen y que buscan imponer alguna agenda por fuera de la agenda del oficialismo, y tenemos la oportunidad de repasar un proyecto que tiene que ver con las retenciones, ¿no? Que están latentes porque en un poco tiempo, en 2 meses como máximo, termina esta definición del Gobierno Nacional de bajar parcialmente algunas retenciones. Sí, así es, tema conflictivo, si los hay, como bien decís, y no en esta ocasión, sino a través de los años, ¿no? Más de 20 años de retenciones y, bueno, una cuestión que a todos los gobiernos les ha tocado de alguna manera ser cuestionados por medidas en este sentido. Y, ¿qué pasa? Ya venía una discusión dándose en la Comisión de Agricultura y Ganadería aquí de la Cámara Baja, pero se reavivó la cuestión a partir de una declaración que hizo el presidente Javier Milei el primer día del levantamiento del cepo, cuando dijo, bueno, avísenle al campo que en junio vuelven las retenciones que se apuren a liquidar, dijo, y esto no cayó muy bien en entidades agropecuarias que habían estado justamente participando aquí en la Cámara Baja de una reunión informativa. Ya hay un cúmulo de proyectos que se están debatiendo, ahora se sumó uno más que presentaron los diputados de Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres. Y bueno, va en línea, ¿no? Obviamente con esta cuestión de, bueno, reducir los derechos de exportación para los productos agropecuarios. Algunos buscan hacerlo más rápido, otros buscan hacerlo de manera parcial, pero lo que urge ahora de alguna manera es que esta rebaja que se había dispuesto, como decimos, en enero a través de un decreto, el decreto 38/2025, culmina el 30 de junio, ¿no? Y ante el anticipo del presidente de que van a volver a subir,
Bueno, ahí es donde algunos diputados interesados en esto ya están poniendo el foco. Justamente esta reducción que se había dado desde enero hasta el 30 de junio tenía que ver con, por ejemplo, que la soja pasó de un 33% a un 26%, los derivados de la soja de un 31% a un 24,5%, el trigo de un 12% a un 9,5%, y el girasol de un 7% a un 5,5%, entre algunos de los productos que, bueno, significativamente habían visto la alícuota rebajada. Decíamos entonces que vamos a repasar esta iniciativa que es de los diputados de Córdoba Federal, que de alguna manera es muy sencilla. La iniciativa tiene unos 5 o 6 artículos y lo que busca es prohibir aumentos en los derechos de exportación durante 2025 y establecer que la suba en las alícuotas debe pasar por el Congreso. Esto es porque hay otros proyectos también que hablan de que hay un artículo en el Código Aduanero, el 755, que, bueno, de alguna manera le da la facultad al Poder Ejecutivo para modificar justamente estos porcentajes. Y lo que buscan Gutiérrez y Torres a través del proyecto es no aumentar, no restablecer ni crear nuevos derechos de exportación sobre los productos agro. A ver, porcentajes que hayan sido justamente eliminados o reducidos, dicen en el proyecto, durante 2024 y 2025. Algunas de las declaraciones de los diputados al presentar este proyecto, por ejemplo, Carlos Gutiérrez, que él es diputado del bloque Encuentro Federal por la provincia de Córdoba. Córdoba está junto a Santa Fe, a la provincia de Buenos Aires y a Entre Ríos, entre las provincias que, bueno, más impacto tienen, ¿no? Sobre todo, obviamente, por su actividad agropecuaria, ven el impacto los productores en este sentido. Algo de lo que sostuvo Gutiérrez, un diputado que responde al gobernador de su provincia, Martín Yarlora, dijo que el campo es el sector más importante de nuestra economía, el que más dólares trae a la Argentina, y está cansado de gobiernos que le prometen quitar las retenciones y nunca cumplen o cumplen a medias y después las vuelven a imponer. Esta es un poco la queja y el reclamo que viene desde ese sector, que también lo integra Alejandra Torres, quien dijo que el sector agropecuario y agroindustrial es el motor productivo de la Argentina y no puede seguir siendo una variable de ajuste de los gobiernos de turnos. De alguna manera lo que buscan es, ellos sostienen con esto, dar estabilidad fiscal y previsibilidad al sector, que no se vea justamente, ¿no?, afectado de acuerdo a para dónde va la cosa en una gestión u otra, sino que, bueno, lo que haya sea un esquema que justamente garantice esa seguridad, que es también lo que de alguna manera se está debatiendo, discutiendo en la comisión, a partir de distintos proyectos que hay. Algunos buscan tomar ese decreto de enero del Poder Ejecutivo, plantearlo como piso y a partir de allí anualmente establecer una rebaja en las alícuotas. Juan Manuel López, por ejemplo, de la Coalición Cívica, habla de un 20% por año. Hay otros proyectos que hablan de un plan quinquenal también para que en 5 años las retenciones vayan a 0. Bueno, distintas alternativas que justamente están en discusión. Habrá que ver si culminan o no en un proyecto consensuado. Los sectores que promueven con fuerza esto, hay que decirlo, son los bloques que supieron ser Juntos por el Cambio en su momento. Coalición Cívica, Unión Cívica Radical y PRO. Y esto tiene que ser mirado con atención, sobre todo por el gobierno, teniendo en cuenta que el PRO y la UCR son hoy por hoy aliados fundamentales del Poder Ejecutivo, con lo cual, bueno, la postura y la posición de varios diputados aquí, estamos hablando no solo de las provincias productoras que son las más afectadas, sino también las que más cantidad de representantes tienen, ¿no? Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, son distritos que tienen muchísimos diputados, ¿no? Así que, bueno, esta discusión va a seguir dándose y sobre todo hay que ver qué alternativa, qué iniciativa puede encontrar la Comisión de Agricultura y Ganadería de cara a lo que va a ser el vencimiento
de esta rebaja el 30 de junio, ¿no? Y quizás después una salida, bueno, un poco más amplia y ya con un plan y un programa que garantice de alguna manera de aquí a determinado tiempo de años un esquema que pueda dar previsibilidad. Exactamente, y todo esto igual tiene que discutirse todavía en la comisión, ¿no? Porque están los proyectos, avanzaron en algunas discusiones, pero todavía no tienen dictamen. Sí, y además por el costo fiscal también tienen que pasar por presupuesto y Hacienda, ¿no? Que es la comisión donde sabemos se traban muchas cuestiones. Y hay esto que es una constante en la Argentina, el hecho de tener derechos de exportación, no es para nada una constante en los países del mundo. Hay solamente 10 países de la OMC que tienen derechos de exportación, que son Argentina, por supuesto, Camerún, Ecuador, Gambia, Hong Kong, Malí, Pakistán, República Dominicana y Turquía son los países que cobran derechos de exportación. Recordemos entonces lo que ahora la rebaja temporal que aplicó el gobierno es la soja pasó del 33% al 26%, los derivados del 31 al 24,5%, el trigo, maíz y cebada del 12% al 9,5% y el girasol del 7 al 5,5%. Son países que tienen otras características productivas que la Argentina, en los que vos justamente nombrabas, que establecen derecho de exportación. No todos se aplican a la actividad agropecuaria, claro. En este caso se aplica a la actividad agropecuaria, que es el principal commodity o la principal producción argentina que se exporta. Por eso se quiere diversificar con la energía y los minerales, que son dos de los materiales que también existen en nuestro territorio. Y en la Argentina, bueno, está esta capacidad que tiene productiva la agricultura histórica de hace muchas décadas, de hace muchos siglos, que la posicionó dentro de los países de la región, junto con Brasil, con Estados Unidos y también en algún sentido con México en otro aspecto, pero también vinculado con el desarrollo agropecuario, como los principales productores de América, ¿no? Y Sí. del mundo. Y hay mucha competencia en un momento donde también Estados Unidos está aplicando restricciones para sus competidores, sobre todo, ¿no? Bueno, diputados y también representantes de las entidades del agro, lo que un poco exponían es que a lo largo de más de 20 años, todo lo que el campo le dio a las arcas del Estado, de alguna manera ellos ven que no volvió en inversión, claro, para poder de alguna manera, bueno, modernizarse, ¿no? Tener un avance en las tecnologías que los hagan más competitivos también, porque esto se mencionaba mucho, que hoy por hoy Brasil, Paraguay, Uruguay se han convertido más competitivos en algunos productos de este sector, justamente porque el retraso en el campo lo adjudican quienes quieren ya sacarse el peso fiscal de las retenciones a este tributo. Bueno, de esto vamos a estar atentos. No hay previsto para la semana que viene ninguna reunión de este tipo, porque de este tema se pasó todo para la semana que viene, pero no está Agricultura. Sobre esta comisión la preside ahora Atilio Benedetti, diputado radical de la provincia de Entre Ríos, que está muy comprometido con este proyecto de las retenciones y también con el RIDA, que es un régimen de inversión para la actividad agropecuaria, de grandes inversiones como fue el RIGI en su momento, claro, que también intentan impulsar. No tan activa como en otras épocas la Comisión de Agricultura, digamos, y esta dificultad que se genera de taponamiento, podríamos decir, en la Comisión de Presupuesto. Así es, pero bueno, hay un montón, como decíamos y decías Amanda recién, como pasó todo para la semana que viene, que encima es corta la semana que viene, bueno, pero hay un montón de actividad que está circunscripta a martes y miércoles. Si querés, vamos repasando un poquito. El martes 29 a las 10 de la mañana, la Comisión de Legislación del Trabajo están discutiendo una reforma de la ley vinculada a las asociaciones sindicales. Va a haber invitados, son informativas, están tratando de ponerse de acuerdo con varios proyectos. A las 11:30 hay una reunión también informativa de Acción Social y Salud Pública que tiene que ver con promoción de la... desde el título es interesantísimo, promoción de la salud cerebral hacia un plan nacional de lucha contra el Alzheimer y otras demencias, y van a exponer especialistas en la temática. A las 2 de la tarde está prevista ya la sesión interpelación que era para este martes y que había sido emplazada por el Pleno de la Cámara. 4 funcionarios, entre ellos está el jefe de gabinete Guillermo Francos, el ministro de Economía Luis Andrés Caputo, el ministro de Justicia Mariano Cunio Liberona y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. Tiene que ver con la estafa con la criptomoneda Libra, y ahí digamos que está todo concentrado el día martes.
martes, pero el miércoles 30 hay también actividad. A partir de las 10 de la mañana, la comisión investigadora, bueno, eso también se las trae, se crea la comisión investigadora sobre la criptomoneda Libra, es la constitutiva, van a designar autoridades, van a establecer días y hora de reunión, y me pregunto, ponemos en duda lo de si van a designar autoridades porque... Está en una situación de empate de integrantes, técnico, ¿no? Entre quienes acompañan al gobierno para que se investigue en términos del Ejecutivo y la Justicia y quienes desde la oposición lo impulsan. A las 12 del mediodía, una comisión parlamentaria revisora de cuentas. Esto tiene que ver con una comisión bicameral que preside en este caso el diputado Miguel Ángel Pichetto, y luego ya a la misma hora en simultánea, sí, otro emplazamiento. Otro emplazamiento va a ser la conjunta de Previsión Social y Seguridad Social y Presupuesto y Hacienda, perdón. Este es el emplazamiento que tiene que ver con las moratorias previsionales. Un ratito antes va a estar la Comisión de Discapacidad, Acción Social, Salud Pública y Presupuesto, también por la declaración de emergencia en esa materia que también había sido emplazada, y luego a partir de las 16:30 toda la actividad vinculada con legislación penal, sobre todo régimen penal juvenil, ¿no? Claro, se va a constituir, se van a ratificar seguramente las autoridades y, bueno, después se abocan a esto que ya lleva 2 postergaciones el régimen penal juvenil, porque, bueno, en una fue el 8 de... fue el 8 de... Fue en abril, las semanas anteriores, a fines de abril, cuando se emplazaron a las comisiones. Sí, entonces justamente en esa sesión había un compromiso de justamente a ver si podían terminar antes de las 17:30, difícil que lo pudieran lograr, no lo lograron claramente y bueno, ahí se postergó, ahora iba a ser esta semana, ya no fue esta semana, veremos si la tercera la vencida. Quieren dictaminar finalmente un nuevo régimen penal juvenil donde están de acuerdo con la baja edad de imputabilidad a la gran mayoría de los diputados a 14 años, hoy es de 16, pero de eso vamos a hablar mañana. Gracias, José, por este rato aquí con nosotros. Un gusto, la verdad que me sentí muy a gusto con ustedes. Cualquier momento sos bienvenido, como siempre. ¿Cómo no? Así será. Meli, nos vemos la semana que viene ya. Nos vemos. Sí, así es. Hasta luego. Y a ustedes los dejamos con la continuidad informativa aquí de TV. Hasta cualquier momento.